Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Es un gusto poder dar la más cordial bienvenida. De la misma forma, saludar a nuestro amigo estimado Sergio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? De maravilla, amigo. ¿Qué te platico? ¿Verdad? Todo en orden y con el gusto de saludarte también. Muchas gracias. Y poder avanzar con el tema que hoy nos corresponde. Así es, pues muchísimas gracias. Y previo a dar inicio a esta sesión de programa en Economía de Opción, queremos compartir nuestra felicitación para TV WAC, que está cumpliendo 9 años de estar al aire y en la cual tenemos esta oportunidad de estar aquí frente a ustedes. Y de esa misma forma queremos compartir el agradecimiento a todas las personas que nos hacen favor de participar con nosotros como cada semana en este programa, y es a la gente que hace realmente posible que podamos llegar a sus televisores. Es nuestro amigo Paco Maldonado, que es nuestro floor manager, a Denise Sánchez en el BTR, y tenemos a Viridiana Santana en el audio. También tenemos por ahí a nuestra amiga la maestra Yalul. Muchísimas gracias, maestra, porque también es una parte muy importante en el desarrollo de este programa. Y también tenemos a nuestra coordinadora allá en cabina. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y por apoyarnos y participar con nosotros este gran proyecto y este trabajo que nos hacen favor de hacer realidad. De la misma forma, damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos en este momento a través del canal 24.1 de TV WAC. Y de la misma forma, esta señal está subiendo a las redes en Total Play, en el canal 24, en Axtel también canal 24. Tenemos en el 124 Megacable y en el canal 14 en Easy. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, y de verdad esperemos que sea una hora de interés para cada uno de ustedes que nos hace el favor de seguirnos. Y vamos a platicar el día de hoy un tema muy especial, muy particular, que es el tema de los delitos fiscales. Nuestro invitado nos va a platicar acerca de los delitos fiscales que se suceden o que se dan precisamente cuando se tienen actividades entre partes relacionadas. Normalmente nosotros entendemos que una parte relacionada, decimos, es que son dos empresas. Bueno, para el tema de la contabilidad no es así. Para el tema de la contabilidad se considera que es una parte relacionada a cualquier entidad, ya sea una persona física o una persona moral, que dentro del mismo núcleo de la elaboración o el desarrollo de la idea de negocio tenga diferentes actividades o diferentes opciones, pero que al final de cuentas lleven a la obtención y a la generación de un solo objetivo en particular. Es ahí en donde entra el tema de lo que es las actividades intercompañías. Y en ocasiones encontramos es que dice el dueño, pero es que yo soy el dueño de la empresa o del estudio o del local, y se lo rento a la empresa para poder generar yo una actividad de lucro. Evidentemente sí es factible, pero tenemos que estar en un análisis que se establece a través de un estudio que se le denomina precios de transferencia, para que esos precios que se pactan entre esas partes de bien común tengan una actividad real que sea lícita. ¿Para qué? Para que los precios realmente sean competitivos y que estén dentro del mercado, y que no sea una simple especulación para la autoridad en algún momento de que venga a decir, ¿sabes qué? Lo hiciste precisamente para quitarme el tema de la utilidad en cierta entidad y llevarlo a otro en el cual tenías un beneficio en el término del pago del impuesto. Y eso es lo que vamos a tratar de platicar el día de hoy con ustedes. Y previo a iniciar nuestra charla con nuestro invitado, pues queremos plantear qué es lo que considera la autoridad como un delito fiscal, y que esto, si bien es cierto, hoy lo encontramos inclusive en el Código Nacional de Procedimientos Penales ya como una actividad que la autoridad fiscal encuentra dentro del mismo código como algunas particularidades en las cuales la autoridad tiene esa necesidad y esa obligación incluso de llevar o de dar el siguiente paso en ese término. Es en donde encontramos que, a final de cuentas, el tema tan sano que era la generación de una actividad de negocios mal llevada por una contabilidad que no cumplía con ciertas características y que no se atendían los requisitos en términos de partes relacionadas, genera suspicacias y sospechas por parte de la autoridad, y entonces es en donde inclusive se encienden esos focos rojos y donde la autoridad tiene la necesidad de actuar en un esquema en un ámbito meramente penal. Que eso quiere decir que aun y cuando tú solventes el aspecto fiscal,
pues evidentemente el aspecto penal ya estará en una segunda necesidad de atención, y es en donde empiezan a aparecer necesidades de cumplir en un aspecto completamente diferente. Ahora sí, Sergio, ¿qué te parece si nos vamos de la mano en ese esquema de que qué vamos a considerar, qué nos considera la autoridad como ese término tan particular y tan lamentable, ¿no? Que el tema de los delitos fiscales? Claro, amigo, ya me había emocionado. O sea, ya quería sacar el aspecto de abogado. Sí, ya casi. Bueno, fíjate, amigo, cómo en este caso resulta bien conveniente poder platicar con nuestro auditorio en el alcance de las empresas, en ese entendido de que pues encontramos a las personas físicas y las personas morales, que creo que es una parte bien importante a resaltar y a diferenciar también. El aspecto de empresa en realidad no tiene que ver estrictamente con si es una persona moral o una persona física, en el entendido de que la persona física es la persona humana, ¿sí? Y la persona moral es una ficción del derecho, una persona jurídica, que así le llama, y que esa persona jurídica son lo que conocemos en lo general como personas, como sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades cooperativas, sociedades de solidaridad social, sociedades de todo tipo, incluso asociaciones civiles y sociedades civiles que llegan a ser personas morales como tal. Y en ello, desde luego, hacia la persona física, ¿sí? La persona física o la persona moral realizan actividades empresariales, y es por ello que se le denomina empresa, ¿sí? Las empresas en realidad es porque se dedican a alguna actividad, bien puede ser comercial, industrial, agrícola, ganadera, de pesca, silvicultura, pero finalmente es por lo que realizan y avanzan realizando actos de comercio que tienen que ver precisamente con el intercambio de bienes, servicios, la producción. Y bueno, pues en ese sentido, a veces pensamos que basta con comprar y vender, y no vemos que alrededor de la existencia de la propia empresa, pues hay una serie de obligaciones, como tú lo platicabas también alrededor. Tenemos que ver qué pasa con esto denominado delito, ¿no? Claro. Alrededor existen obligaciones, el incumplimiento de una obligación es denominado como infracción, y la infracción a la vez pues va a traer como consecuencia que sea, en cuanto a la sanción, calificado, claro, también en un aspecto meramente administrativo, donde basta con una multa. Y ahí parecería que no hay miedo, pero bueno, la gente también le tiene miedo a despegarse de algunos recursos financieros por pago de multas. Y luego vendrá el otro aspecto que tiene que ver ahora con el carácter penal. Exacto. Y donde viene una calificación muy importante en la ley, donde tiene que observarse el calificativo, es el concepto, la tipicidad, a lo que se le denomina así, porque en sí lo que va a calificar el delito pues es la conducta de la persona. Ni siquiera es la cantidad, o sea, ni siquiera la cantidad, pueden ser 20 pesos y la conducta es la misma que alguien que lo hizo respecto de millones de pesos. Claro. Eso es lo que califica normalmente el delito. El delito se identifica precisamente como la conducta típica, antijurídica y culpable de una persona. Lo que implica es de que esa conducta debe estar perfectamente definida en una ley, para que cuando esa conducta coincida con lo dispuesto en la ley, pues tenga la consecuencia que ahí se establece. ¿Y cuál es la pena? Pues la pena es justamente la pena privativa de la libertad. Pena privativa de la libertad que puede ir, dependiendo del tipo de delito, pero bueno, en el aspecto fiscal pues puede ir hasta 9 años, claro, dependiendo, y ahorita platicaremos de algunos de esos delitos fiscales, para dejarle también otra partecita a nuestro amigo invitado por hoy, que nos estará platicando también de este tema. La idea es de que pues vayamos adelantando con los puntos que no corresponderían al tema que trae. Claro, así es, Sergio. Fíjate que bueno, ahorita ya nos hiciste favor de compartirnos hasta grandes rasgos
cuál sería la pena máxima en estas consideraciones de lo que se pudiera llegar a incurrir, y la consideración básica o fundamental es el tema de el perder la libertad, ¿no? Estar recluido hasta en tanto no se cumpla con la sanción o el resarcimiento del tema a la sociedad. Y en ese mismo esquema decíamos el elemento o el objeto real por lo cual se inició esta actividad seguiría viva hasta en tanto no la atiendas, que es el tema fiscal, ¿no? Hace unos días, un par de semanas, por ahí escuchábamos que decían, es que ya no va a ser obligatorio que el contador público dé informes al SAT de todos los conceptos, los planes y todos los programas que tiene el contribuyente para poder realizar un tema que también hasta se considera delicado, la planeación fiscal. Ojo, se le dio la excepción a una persona en particular porque él fue el que la promovió. Sí, claro. No es un tema de ley todavía. Habrá que iniciar todos los demás procedimientos para que se pueda establecer bajo el tema de jurisprudencia, para que ahora sí pudiéramos tener un apego completamente diferente, pero en este esquema sigue siendo una necesidad de que el representante a través de lo que es el contador público sea el que tenga que notificar a la autoridad de manera previa cuáles van a ser los planes, las acciones, los mecanismos, las formas en las cuales van a ser un tema de tributación, para que de esa misma forma, en razón a lo que establece la misma legislación tributaria, pueda tener beneficios en el aspecto de los beneficios fiscales, ¿no? Es ahí en donde esa parte o ese esquema fundamental, esa definición de lo que es la planeación fiscal, que hace muchos años se consideraba, inclusive yo me acuerdo que daban hasta seminarios, ¿no? Un seminario de planeación fiscal, hasta que llegó el momento que dijo la autoridad, ya no lo llames así, porque si yo lo escucho así, yo entiendo que estás generando cualquier tipo de actividad con la razón de que le disminuyas a la base gravable para el pago del impuesto. Entonces entraron otro tema de consideraciones, que es el tema de la ilusión fiscal, la simulación fiscal, en donde realmente se pretendía, o el objetivo real o el resultado es de que le quites la ganancia a una entidad, como bien decía nuestro compañero Sergio, para que esa persona que tiene esa ganancia no pague la misma cantidad en razón. A lo mejor la otra persona está en un aspecto de un régimen con beneficios y que tenga la oportunidad de pagar menos. Bueno, todo ese esquema se denomina por parte de la autoridad como el tema de la famosa ilusión. Le quito a quien lo tendría, a quien lo genera de primera instancia, se lo mando a quien tiene beneficios o algunas consideraciones en particular, y en esas consideraciones pago el impuesto con ello. Obviamente no va a ser lo mismo que pagues el 2.5% sobre de una persona física que esté en cierto régimen, a que te vayas al 30% de lo que paga la persona moral. Evidentemente los números no van a ser lo mismo, no van a ser las consideraciones que establece la misma autoridad. Y entonces ahí es donde surge el siguiente paso, que es el famoso tema de la simulación fiscal. El tema de la simulación fiscal, como su nombre nos lo refiere, ¿no? Simplemente tratar de acreditarle o de demostrarle a la autoridad que hubo actividades que justifican cierta operación. Y ese tema de que justifican cierta operación es en donde, a final de cuentas, precisamente hasta no tenemos muchos años en los cuales también se aparece dentro del mismo Código Fiscal el tema del objeto de negocio. Y en donde nos dice, oye, ¿sabes qué? Cuando yo constituí la empresa, tenía un sinfín de oportunidades dentro de lo que es el objeto social, pero cuando lo di de alta nada más activé 3. Sí, pero ahí decía que hasta podía vender lo que no tenía, mole, ¿no? Los domingos. Y por esa misma situación fue que se generó ese esquema. Evidentemente era una mala práctica que se establecía a través de las sugerencias de algunos notarios o de algunos abogados, en las cuales tú ponle por si en algún momento se da, ¿no? Pero el día de hoy encontramos que también dejar tan abierto el objeto de negocios también se puede llegar a comprometer en un esquema, en esta situación, simulación. Y para ese esquema, ¿qué es lo que normalmente tendríamos que buscar, estimado Sergio, para que no cayéramos en ese planteamiento de parte de la autoridad? Gracias, amigo. Fíjate que en ese punto ya tomabas también en cuenta cómo la planeación fiscal se ha visto durante cierto tiempo como algo tan normal, pero por el lado de la autoridad mal, ¿sí? Y que incluso por hoy, bien decías, ya no le digan planeación fiscal, ¿verdad? Díganle de otra forma. Bueno, pues ahora le vamos a llamar economía de opción. en esa parte. Y la economía de opción, la planeación fiscal en realidad y en su origen no es mala. No. ¿Sí? Porque siempre he comentado personalmente que
todos tenemos la obligación de planear y lo hacemos en todas nuestras actividades. En realidad es una obligación que tenemos. Claro. Para realizar nuestras actividades tenemos que trazar el camino que queremos recorrer. En este caso del aspecto fiscal, la planeación fiscal implica trazar ese camino que queremos recorrer para obtener algunos resultados especiales, como tendría que ser la disminución, el diferimiento o incluso la eliminación de la carga tributaria. Exacto. Y esa parte no está prohibida por sí, en realidad no está prohibida. Muchas normas nos van llevando en ese camino que parece un tanto prohibitivo, ¿no? Sin embargo, lo que hay que ver aquí es que estos efectos de diferimiento, eliminación o disminución que pudiera haber de la carga, tiene que hacerse siempre dentro del marco de la ley, dentro del marco de la ley, con el cumplimiento de la norma y que nos lleve a encontrar todas las opciones que tenemos en ese caso, que la ley nos plantea algunas excepciones, algunos beneficios y bueno, pues simplemente implica tomarlo. Y bien así referencia tú a esta situación en cuanto a la elusión y la evasión fiscal, son dos aspectos muy diferentes en realidad. La evasión fiscal implica que una persona, teniendo estrictamente la obligación de contribuir y de hacer las cosas de una forma y de pagar una cantidad, hace lo necesario para engañar. Así es. Y entonces ese momento en el que engaña o se aprovecha de alguna circunstancia muy especial sin estar en ella, pues es lo que se le llama la evasión. La elusión, por otro lado, implica tomar las opciones que tenga la ley y que me los permita siempre y cuando no vayan en contra de esa naturaleza o en contra de la ley. Y por eso creo que cuando alguien habla de planeación fiscal o de tomar decisiones o tomar un camino, pues debe tomar en cuenta si está afectando o no. Cuando nosotros afectamos o vamos en contra de la ley, la persona que lo hace corre el riesgo. Así es. Y corre el riesgo de que la autoridad, mediante las denuncias o la querella que va a existir aquí, en ese caso se comience alguna investigación para saber, o ya incluso viene a veces por una investigación, pero se avanza en un procedimiento, en un proceso que le puede llevar finalmente a la pena privativa de libertad. Creo que en esa parte los contribuyentes, personas físicas, personas morales, deben de estar siempre muy atentos a no caer en esos riesgos. Estoy seguro que a nadie le gusta esa consecuencia. Y el hecho de que no le pongamos atención a la existencia de estas circunstancias no quiere decir que no existan. Claro. ¿Sí? Entonces, o para nosotros, o que no me vayan a castigar. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Y tocaremos algunos, por ejemplo, a veces hay algunos tan sencillos que hasta el simple cambio de domicilio fiscal, sin presentar un aviso correspondiente, pueda llevarme en la comisión de un delito fiscal. Hay que tener mucho cuidado, entonces esa sería la recomendación, amigo. Y fíjate que dijiste y compartiste un ejemplo que podríamos decir, es que es tan básico, es tan sencillo. Pues es tan básico y es tan sencillo que se realiza muchas ocasiones y sobre todo tener mucho cuidado que cuando hay facultades que se han iniciado por parte de la autoridad, no hagas ese cambio de domicilio sin notificarlo, porque entonces la autoridad va a pensar que precisamente estoy haciendo que me le estoy escondiendo para tratar de no atender lo que me está solicitando. Entonces ahí sí, ya la consideración de la otra parte dirá, no, pues es que se me quiere ir. Claro. Y en ese se me quiere ir, pues está justificando una actividad que ya está enmarcada ahora sí en un tema de delitos penales, porque dice, pues es que ¿por qué se quiere ir? Porque no lo tiene, porque no lo hizo, porque sí tiene el pendiente, etcétera. Ese sí es un tema muy, muy delicado y de verdad pongan mucha atención a las personas que tienen ustedes encargados de que manejen todo el aspecto de la notificación hacia la autoridad, de que siempre sea con el esquema de la información y solicitarle a la autoridad ese cambio. Y aun cuando ya lo hicieron, inclusive soliciten la verificación del domicilio a donde acaban de llegar. A lo mejor ni siquiera nos visitan. ¿Por qué? Porque no hay suficiente personal el día de hoy por parte del Servicio de Administración Tributaria que precisamente nos venga a dar ese servicio que antes sí nos daban para poder hacer el cumplimiento de cerrar el ciclo completo de esta actividad y que en muchas ocasiones se considera también necesario para el tema de las devoluciones de impuestos. Y, o sea, ni siquiera sé si existes o no existes ahí y te pongo esa traba, ¿no?
pero en muchas ocasiones dices que yo ya terminé mi contrato en donde tenía mi oficina, mi negocio, y por extrema urgencia me tuve que cambiar. Entonces, ¿qué haces normalmente? Pues lo cambias al día siguiente en cuanto te moviste, pero con fecha de ese mismo día para que le des la información. Tienes tu acuse. Pero ¿qué crees? Que si ya traías un expediente abierto, antes de hacerlo le tienes que avisar a la autoridad, ¿me das permiso? Precisamente ¿para qué? Para que no caigamos en esos supuestos de que la autoridad puede llegar a considerar como un esquema de una necesidad que te estás haciendo. Y bajo eso también tenemos algunos otros ejemplos. Decíamos, el tema de utilización de comprobantes fiscales digitales sin una razón real de negocios. Oye, pero ¿por qué le pusiste ahí que estabas haciendo una actividad completamente ajena a lo que era tu objeto social? Pues no sé, así me la dieron. Así me la pidieron. Así me la pidieron, ¿no? Sí. Y así resulta normalmente, ¿no? Bueno, pues esa práctica que hace muchos años encontrábamos de manera muy, muy cotidiana era pues precisamente pues para bajarle el tema, sobre todo el tema de los impuestos indirectos, ¿no? El tema de IVA. Entonces decía, pues ni siquiera se generó la actividad, no hay un sustento, no hay eso. Entonces esas actividades como tal ya se consideran que sí la autoridad sí encuentra que hubo una premeditación, que hubo un dolo, que estabas generando un esquema de daño aquí a la federación para no pagar el impuesto, y de esa misma forma, ¿qué crees? Ahora ya hay personas que están participando. ¿Como quién? El que la compró, el que la vendió y el que la registró. Entonces, a ver si entre los tres vengan para acá. ¿Y qué creen? ¿A quién creen al que nunca van a encontrar? Pues al que la vendió, ¿no? Claro. Entonces, ¿sobre quién me voy? No hay que confiarle tanto. Así es. Entonces, ¿sobre quién me voy? Pues sobre el que la compró y el que la está acreditando y el que la está registrando. Y entonces, ¿en dónde entran esas necesidades como el contador o el encargado que está llevando tu administración y tema fiscal de tener que dar solución en esas consideraciones? Normalmente cuando ya llegan allá, pues siempre el contador tuvo la culpa y él nunca le dijo, y él nunca, él más le dijo que lo hiciera, ¿no? Entonces, no se dejen sorprender bajo esos esquemas, realmente siguen existiendo, encontramos cada vez menos esas acciones, pero siguen siendo reales, y la verdad, como bien refería nuestro amigo Sergio, completamente dejarlo de lado de lo que es el tema de la simulación, porque ese sí ya es un tema completamente que se está considerando por parte de la autoridad. ¿Qué más tenemos por ahí, amigo, en esos mismos pendientes, en las mismas consideraciones de lo que son los delitos? ¿Qué otras actividades nos puede llegar a considerar la autoridad como parte de los delitos fiscales? Bueno, en esta parte me gustaría redondearle tantitito en este asunto del que planteabas de cómo la simulación de ciertas operaciones. Aquí hay que recordar que no basta con el comprobante fiscal, sino que nosotros en lo fiscal no registramos documentos o CFDI. Lo que se registra es la operación, que está amparada con un documento. Por tanto, lo que tenemos que cuidar siempre es la existencia de la operación. Ya tenemos algún tiempo compartiendo la existencia del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que en sí lo que hace es permitirle a la autoridad una presunción de que hay operaciones inexistentes de una empresa con otra, ¿sí? Cuando uno de esos, el que está expidiendo el comprobante fiscal, no acredite tener una infraestructura, mano de obra, materiales, recursos y todo, como para haber facturado eso que facturó. Entonces, ese es uno de los aspectos que hay que cuidar mucho. Cuando hagamos una operación, hay que tener todos los elementos para poder demostrarlo en un futuro y cuando alguna autoridad así lo requiera. Pero bueno, ver que, como bien ya lo decía, es como el código plantea el delito, ¿sí? Y la pena para quien promueve, publicita, venda, compra, utilice los comprobantes fiscales digitales, que se puede ir hasta 9 años de prisión. Sí. Pero otros de esos delitos que existen, pues es el contrabando, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? El contrabando como tal implica la internación de alguna mercancía de procedencia extranjera sin haber realizado los trámites correspondientes y, sobre todo, haber pagado los impuestos que se hayan causado en su caso. Claro. ¿Sí? Ese es otro de los puntos. La ley o el código fiscal en sí va a plantearlo en lo global como la defraudación fiscal. ¿Sí? Defraudación fiscal
que implica el uso de engaños o aprovechamiento de errores para obtener un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Y ese es el alcance. Y después de ello va a ser un catálogo también para calificar algunos de ellos como agravantes. Y los agravantes que va planteando es en algún momento cuando, ¿cómo hago esos engaños o cómo se hacen los engaños? Si lo hice a través de documentación falsa, a través de registro de compras falsas, registro de gastos inexistentes, o bien la falta de ingresos registrados. Tengo ingresos, me los voy echando ahí por efectivo y todo, y nomás como nunca pasa, pues no aparece el registro. Es una parte muy, muy importante que debemos de estar considerando, y sobre todo que veamos cuáles son las consecuencias que estaremos teniendo alrededor. Sobre todo con ello porque en sí, luego nos llegamos a preguntar, caray, ¿a poco? A ver, una empresa, una persona moral, ¿puede cometer un delito? Claro. Y de poder, pues no. Él como persona no, pero como persona moral no. Sin embargo, en esta parte, ¿por qué? Porque el cometer un delito implica una conducta directa de una persona para generar alguna circunstancia. Claro. Lo que debemos de observar aquí es que la persona moral, si bien es cierto, no es la que comete el delito, lo hace a través de otros que son personas físicas. Y lo que tiene una persona moral es responsabilidad penal. Sí. Y esa responsabilidad penal implica el extremo de tener que responder ante una autoridad de lo que haya ocurrido, con consecuencias muy importantes hasta el final. Pero bueno, dentro de estos aspectos que tenemos y que dentro de muchos delitos que hay en el Código Penal Federal, pues está, por ejemplo, el tráfico de influencias, el cohecho, falsificación de moneda, que cosas que se pueden hacer en cualquier momento, comercialización de objetos robados, encubrimiento, lavado de dinero, delitos contra el medio ambiente, delitos contra muchísimas cosas, contra derecho de autor. Pero dentro de todos esos que aparecen en el Código Penal, pues está la defraudación fiscal, ¿sí? En muchos de los casos las sanciones estrictamente se podrían ir desde la multa, el decomiso, la disolución de una sociedad. El hecho de que una autoridad me ordene, hasta aquí llegó y tienes que disolver tu sociedad, tienes que hacer que se acabe. O puede haber una suspensión también de las actividades que desarrolla la empresa, para que podamos llegar incluso en la prohibición de las mismas actividades que viene desarrollando para finalmente clausurar. Son consecuencias, y la consecuencia final pues es la muerte de la propia empresa, ¿no? Así es. Entonces, en ese caso creo que hay que tener mucho cuidado, amigo. Sí, y fíjate que en ese tema ahorita decías, el tema de los derechos de autor, usar una licencia de las que te venden por muy poca cantidad, pues también puede implicar una situación como esta. Evidentemente, como tú decías, no es tanto el monto, sino es la acción, lo que se viene a sancionar. Y bajo esa misma idea hay un tema muy particular que se habla acerca de la falsificación de comprobantes o de facturas. Pues realmente no puedes hacer una falsificación de comprobantes ni de facturas, porque la única forma que la puedes hacer es a través de la firma electrónica. Claro. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues estás haciendo el uso indebido de la identidad de otra persona. O a veces incluso había quien dice, es que las facturas falsas. No, pues no, diríamos que lo más real que existe es la propia factura, ¿no? El comprobante fiscal digital. Lo que no existe es la operación. Exactamente, ¿sí? Porque ahí es en donde encontramos realmente la situación todo lo que nos has platicado. Pues hiciste una actividad o estás tratando de justificar una actividad de algo que no existió nunca, ¿no? Y también por último, ya para dar paso a nuestra entrevista del día de hoy con nuestro invitado, hay un tema que es bien básico, pero también lo ignoramos en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque me conviene, ¿no? El tema de llevar los libros de la contabilidad. Dice, bueno, si bien es cierto, en el ámbito fiscal me excluye de llevar la contabilidad electrónica, no así el tema de la contabilidad. Y recordemos que todo esto se emana precisamente del Código de Comercio. ¿Cierto? En donde te establece cuál es la obligación de llevar esos registros de entradas y salidas, y si no es una contabilidad como tal, pues sí es un registro de entradas y salidas de los ingresos. Y en muchas ocasiones muchos contribuyentes ni le preocupa ni le interesa, porque dicen, pues ni estoy obligado, ¿para qué me la llevan? Claro, y como parte todo del Código de Comercio, como bien dices, ¿no?
El Código de Comercio, el artículo 33 así lo describe, pero trasciende de una manera muy importante el aspecto fiscal. Y lo que hay que buscar en el aspecto fiscal es, en cada capítulo, en cada ley específicamente, pues hay que ver si me establece la obligación. Sí, en donde estoy ahí parado para poder ver qué tengo que cumplirle ahora en el ámbito fiscal, pero todo viene de un aspecto meramente administrativo y es la oportunidad de poder hacer un negocio. Entonces, vemos que la contabilidad no nada más es determinar impuestos, sino que viene desde que se genera el negocio. Bueno, los invitamos a una pequeña pausa y estamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente estamos aquí para continuar con nuestro programa Economía de Opción y desde luego pues tomar y retomar este tema de los delitos que se pueden dar entre las empresas. Ya hemos platicado en el bloque anterior los alcances de algunos otros delitos, pero en este momento tenemos la oportunidad de que nos acompañe nuestro amigo Germán Zúñiga Seidler, que es experto en estas maravillas, sobre todo en la cuestión de los precios de transferencia, amigo, y desde luego esas operaciones que se dan interempresas y que a la larga o en algún momento por el descuido, por el incumplimiento de las normas, pues puede traer consecuencias más o menos complicadas, y que me parece absolutamente relevante que nos pudieras platicar en algunos de esos temas. ¿Cómo ves, amigo? Pues aquí con nuestro amigo experto. ¿Verdad? Pues muchas gracias, Germán. De verdad, bienvenido seas. Muchas gracias por compartir con nosotros continuidad aquí en este tema tan importante y en muchas ocasiones decíamos por el desconocimiento o porque creemos que es tan obvio, no le damos la atención correspondiente, pero vemos que en realidad la autoridad sí lo empieza a considerar como una necesidad real y que esperemos no tener la obligación de tener que dar explicaciones. Estimado Germán, bueno, pues ¿qué te parece si damos inicio? Y precisamente hablando del tema de lo que son el tema de los delitos fiscales generados por operaciones intercompañías, bueno, pues primero que nada, si nos puedes hacer un planteamiento general para nuestra audiencia, ¿qué debemos de entender como esas obligaciones o como esas actividades intercompañía entre las personas de un mismo grupo que en algún momento dado tienen la necesidad y la obligación de informar a la autoridad? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto en saludar a nuestro público. Sí, la autoridad se ha concretado ya no solamente en buscar los elementos de soporte en la documentación entre operaciones intercompañía. Como sabemos, la autoridad ha identificado como un gran nicho de negocio que las transacciones entre empresas e intragrupo tengan no solamente elementos cuantitativos en el tema de si dichas transacciones entre partes relacionadas se encuentran o no a valores de mercado de acuerdo a los márgenes de las operaciones, sino a elementos sustanciales en donde se puedan probar factores como la sustancia de las transacciones, los elementos comprobatorios de las mismas, la razón de negocio de las mismas, elementos que son esenciales para justificar en cada una de las transacciones, en donde la autoridad recientemente ha identificado que hay mucha evasión, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle mucho énfasis, ya no solamente el tema de valores de mercado, ¿no? Así es, Germán. Y ahorita nos platicabas, nos diste 3 puntos generales, ¿no? Lo que es la sustancia, la coherencia y la transparencia. Precisamente, ¿qué busca la autoridad con eso? Claro que sí. Mira, al ser operaciones entre partes relacionadas, la autoridad presume, salvo prueba en contrario, que dichas transacciones no se encuentran determinadas como con un tercero independiente en una operación comparable. ¿Qué es lo que busca? Primeramente, además del valor de mercado, es identificar que existan sustancia en la transacción, o sea, que haya elementos sustantivos que permitan demostrar la necesidad expresa de las partes para que dicha transacción se dé, ¿sí? Que haya coherencia en la transacción, es decir, que dicha transacción tenga elementos donde se puedan determinar que las contraprestaciones fueron lógicas y a valores de mercado, y la transparencia, que se haya delimitado correctamente el valor de mercado. Son elementos muy importantes y esenciales para que la autoridad con estos 3 pilares sea difícil para ellos poder considerar una no deducibilidad en este tipo de transacciones. Perfecto. La verdad es que
De pronto pensamos que los precios de transferencia, o la gente llega a pensar que son solamente para empresas enormes, para empresas transnacionales, y que en realidad por hoy pues es una disposición que le es aplicable a todas las personas morales o empresas que se ubiquen en esos supuestos donde quien hace un estudio de precios de transferencia, como los expertos, esa información que tiene que llegar al fisco, y en esa parte normalmente Correcto. existen aspectos contractuales. Claro. Y esos aspectos contractuales, si bien es cierto, luego pensamos, es que pues yo no firmé ningún contrato, entonces no existe. El contrato puede existir de manera incluso verbal. Claro. Y en esa parte nos gustaría que nos platicaras también, cuando hablamos de las características de los servicios, en esos términos contractuales, ¿qué tanto tiene que investigar el experto en esos asuntos y dejar evidencia? Claro que sí, y quiero nada más puntualizar algo, Sergio, que consideraste al inicio del comentario muy relevante. Es importante y es mandatorio a partir del ejercicio 2022 que aquellas compañías que tengan operaciones entre partes relacionadas nacionales, se incorpore una nueva obligación para ellos, que es el presentar ante la autoridad un anexo donde se relaciona toda la información de sus operaciones intercompañía. Este es un anexo que se denomina Anexo 9 de operaciones con partes relacionadas. Este anexo ya existía en el pasado. Sin embargo, ahora existía en el pasado para las operaciones con partes relacionadas en el extranjero, y ahora se incorporó para las operaciones con partes relacionadas nacionales. ¿En dónde radica la importancia? Que este anexo resume a detalle toda la consistencia del estudio de prueba de transferencia que fue preparado y que es subido a la plataforma del SAT bajo este anexo 9 para que pueda ser revisado por parte del algoritmo. Es un punto muy importante. Ahora, cayendo al segundo punto de tu comentario, es la autoridad fiscal se basa en todos los elementos que puede identificar, además del valor de mercado, ya sea se tenga contrato, no se tenga contrato, cómo se pactó la transacción, bajo qué condiciones, tanto de no solamente del precio y valor de mercado, sino de entrega y de pago de la contraprestación de un servicio, por ejemplo. Entonces, todas esas variables son elementos cuantitativos y cualitativos que son sumados al análisis de precios y que el especialista deberá revisar para que de esta forma pueda determinar si el valor de mercado es lo más adecuado. Claro, y fíjate, dijiste ahorita dos puntos importantes, estimado Germán. Dice, en el caso de los servicios y en el caso del arrendamiento, ¿no? Lo que normalmente encontramos, el dueño del negocio, pues él cuando inició a trabajar, pues trabajaba como persona física y era el dueño de la bodega, del lugar donde estaba. Ya creció la empresa, constituye su persona moral y pues por uso siguió utilizando las mismas, y como nunca generó el contrato, pues que la fácil, pues me aviento el contrato de arrendamiento, ¿no? Y ya. Pero ahora en ese esquema, el experto, ¿qué tiene que hacer para darle validez a esa operación? Como bien decía Sergio, pues ni siquiera está el contrato, pero pues si es el dueño y es el que pone el suministro de todo, ¿cómo le hacemos para que el auditorio que nos hace favor de vernos el día de hoy pueda considerar que esa actividad tan sencilla y que también además él le presta el servicio a la empresa, que en realidad existe, y sin él no existe ni el lugar ni la mano de obra, ¿no? Entonces, que es algo tan básico, pero que también en muchas ocasiones no queremos dar esa atención. Y que no queremos llegar al momento de decir, oye, tengo que establecer el contrato cuando debe ser, ¿no? Claro. O sea, y muchas veces se llega por parte de los contribuyentes a decir, bueno, oye, ¿y qué le puedo cobrar o sea, qué le puedo hacer llegar de alguna forma dinero a mi accionista que sea razonable y que esté justificado? Muchas veces existen cargos o contraprestaciones que hace el accionista a favor de la empresa, o beneficios como puede ser el inmueble y que no lo está cobrando, y que es ahí donde se tiene que realizar el contrato, se tiene que determinar un precio por valor de mercado. En el caso de un inmueble, pensemos un edificio como un ejemplo, determinar el precio de la renta por metro cuadrado y determinar que ese precio se encuentra a valores de mercado, establecerlo en el contrato y hacer el pago de esa contraprestación. Y es perfectamente justificado y demostrable. El problema es cuando no tenemos elementos como un contrato, como un acuerdo de negociación donde se puedan justificar el valor de mercado, que es mucho de los casos, desgraciadamente. O sea, la forma, muchos de los contribuyentes no cumplen con elementos de forma que permiten darle sustancia a estas transacciones.
¿Y qué sucede cuando un contribuyente no hace ese tipo de estudios, ese planteamiento? Bueno, en estricto sentido, la autoridad alega que es carga de la prueba para el contribuyente demostrar que la transacción se dio a valores de mercado. Es decir, puede ser que la autoridad, y es altamente probable, que en caso de que tú tengas esa transacción, la hagas deducible y no tengas con los elementos de soporte, como es uno de ellos el estudio de prueba de transferencia, entre otro el contrato, pues es altamente probable que te los intente hacer no deducibles. Entonces, el punto es, ¿por qué permitir que la autoridad te haga no deducible una transacción que tiene lógica, que tiene sustancia, que tiene transparencia, por un simple elemento de cumplimiento básico como puede ser la elaboración de un contrato o un estudio de prueba de transferencia? Muy bien. Perdóname, No. Lo que pasa es que quería también preguntarte que le podamos platicar al auditorio. En sí, el experto en el precio de transferencia, con esta circunstancia, ¿qué ocurre cuando identifica que no coincide con esos precios de mercado? De alguna manera recaracteriza, alguien tiene que hacer otra acción y tiene consecuencias importantes. Primero diríamos si administrativas o de cuáles son las que pueden existir, ¿no? Fíjate que aquí es una pregunta muy importante, Sergio. Y el tema aquí voy a hablar primero de un tema de timing, de tiempo. Cuando esta identificación de un análisis de precios me dice que en el ejemplo de un arrendamiento me encuentro fuera de valores de mercado, pero estoy dentro del mismo ejercicio, pensemos ahorita en el 2024, que hacemos un análisis previo y decimos que en el mes de enero el precio de la renta que estoy cobrando por metro cuadrado es de 130 y el valor es de 90 a 110, es decir, estoy excedido en el precio de la renta. Es decir, en este momento puedo hacer un ajuste dentro del mismo ejercicio, lo cual es permitido, y puedo hacer una reconsideración del ajuste del precio, y tanto la entidad que tiene la acumulación va a tener la acumulación correcta y la deducción también. El problema es que todo estos tipos de ajustes se calcula posterior al cierre del ejercicio, es decir, se dio al 31 de diciembre, me di cuenta que el año pasado la renta la estuve cobrando cara o barata, cualquiera de los casos, y es donde tengo que hacer un ajuste, porque ahí entran implicaciones fiscales en donde, para no hacer tanta profundidad en el detalle, es que la autoridad lo que nos marca es quien debió de haber acumulado más, puede acumularlo. El problema es quien debió haber deducido de más. Entonces, es ahí la autoridad donde nos limita, ¿no? Entonces, es por eso que el tema de la oportunidad, y cuando hablo de la oportunidad es que sea oportuno este análisis para la toma de decisiones y nos permita realizar los ajustes en tiempo y forma antes del cierre del ejercicio para evitar una discrepancia en el tema de acumulación y deducción entre las partes relacionadas. Esa es la recomendación general que le daría a la audiencia en este sentido. Claro. Oye, Germán, y dentro de tu experiencia en este ámbito de tema de precios de transferencia, ¿cuáles son los riesgos o las veces que más, las acciones que más se dejan en el olvido o que más le pueden generar pues una complicación al contribuyente? Sin duda es el incumplimiento, y quiero explicar ahora el incumplimiento por qué se agravó a partir del 2022. Para aquellos contribuyentes que tenían operaciones entre partes relacionadas residentes en el extranjero, de alguna forma ellos ya venían cumpliendo y presentando una declaración informativa del anexo 9. Entonces, cumplían el estudio, llenaban su informativa, la presentaban y el SAT ya decía, a ver, de todos los contribuyentes, de estos 1,000 contribuyentes que están obligados, pues ya sé que 900 presentaron su informativa, bien o mal cumplieron. Voy a atacar sobre estos 100 que no cumplieron. ¿Sí? Así era. Pero normalmente los contribuyentes de operaciones con extranjeras cumplían de manera general. Ahora, ¿qué pasa con los contribuyentes de nacionales que fueron los que se incorporaron? La autoridad fiscal se está dando cuenta que al no presentar la informativa es derivado a que no hicieron el estudio de periodo de transferencia. O si la presentan con discrepancias completamente ilógicas, pues también es una situación, ¿no? Pero al no presentarla, automáticamente es una bandera roja que la autoridad está detonando para hacer ejercicios de fiscalización. ¿Por qué? Porque muy sencillo, uno de los requisitos de las deducciones para operaciones entre partes relacionadas es que tengas el estudio, ¿de acuerdo? Pero que hayas presentado también en tiempo y forma y de manera correcta tus declaraciones informativas. Entonces, ¿por qué consideramos que es un poco ilógico que el contribuyente no cumpla con esta obligación cuando tiene operaciones con partes relacionadas? Porque le está dando todos los elementos a la autoridad para que de forma
le haga no deducibles las transacciones. Entonces, es algo por lo que estamos invitando mucho a los contribuyentes que determinen su estudio de periodo de transferencia con el suficiente tiempo. Realmente sí es oportuno, y sobre todo nos dijiste hace ratito, cuando te das cuenta que cobraste de más o cobraste de menos, pues a lo mejor el que tenía la necesidad y la obligación de acumular, dices, bueno, que lo reconozca. Pero ya no es así para el que le tenía la oportunidad de hacer la deducción, que es lo que a final de cuentas busca el contribuyente, ¿no? Sí, y por ese ejemplo que pones, la autoridad fiscal dice, bueno, pues, también tú tienes que acumular de más, acumula, pero tú ya no lo deduces. Entonces, si lo haces oportunamente, por eso solo la palabra oportunidad, que sea dentro del mismo periodo que sucede, bueno, tú corriges y por un lado acumulas lo que debes de acumular, que es un poco más, y por otro lado tú también lo deduces. Entonces, está esa simetría fiscal. Claro. Entonces, cuando ya lo hago posterior al cierre del ejercicio, ¿qué sucede? Se rompe esa simetría. Se rompe esa simetría. Entonces, por eso es importante que sea oportuna la revisión y no un tema correctivo. ¿Y cuáles son los plazos en los cuales se tiene que hacer este tema de este tipo de estudios, amigo? Mira, los cumplimientos, primero me voy a los cumplimientos legales. La fecha obligatoria para obtener y conservar la documentación comprobatoria que demuestre que las transacciones se llevan a valores de mercado es el 31 de marzo del ejercicio inmediato posterior. Okay. Esa es la fecha límite para el estudio. O sea, con la declaración anual es una obligación el tener la documentación comprobatoria. La siguiente fecha es el 15 de mayo, que es haber presentado la declaración informativa, la declaración informativa del anexo 9. ¿Sí? Esas son las fechas límites. Pero lo que estamos implementando con la mayoría de los contribuyentes es no hacer el estudio hasta que cierre, sino hacerlo con fecha en agosto o en septiembre para poder darte yo a septiembre o a octubre resultados del estudio y decirte, mira, aquí le tienes que subir, aquí le tienes que bajar para que estés a valores de mercado y se dé el aspecto de la asimetría de la que estamos hablando. Bien, en esta parte, dentro de los elementos que se utilizan para el estudio de precios de transferencia, desde luego tiene que verse un entorno, ¿no? Y en ese entorno, hace un rato que platicábamos un poquito de las estrategias de ciertas circunstancias económicas que se deben de tomar en cuenta. Sería bien importante que pudiéramos platicar de eso y después algo a lo que tú le has denominado o lo has platicado como cuál es esa fórmula para el desastre que puede existir, ¿no? Porque si bien es cierto, puede existir la fórmula para el éxito o pareciera cercana al éxito, pero también para el desastre. Entonces, correcto. Poder tocar esos temas, amigo. Claro que sí. Mira, yo creo que la fórmula para poder llevar a buen puerto el tema de operaciones intragrupales es haberlo hecho con oportunidad. Si normalmente un contribuyente hace su análisis de periodo de transferencia en el propio ejercicio entre el mes de julio y septiembre, seguramente va a llegar a buen puerto el poder tener una conclusión que le permita hacer cualquier viraje de timón en sus operaciones intergrupo, obviamente con la finalidad, como tú bien lo dijiste, de eficientar su carga fiscal, pero de manera adecuada y correcta y con los elementos numéricos, ¿sí? Claro. Si esto nos lleva a que después del cierre del ejercicio no hice nada, pues va a ser muy probable que las consecuencias no sean las mejores. Sí. Oye, Germán, y hace ratito también nos compartías, nos decías que tienes que llevar un tema de documentar, de hacer un análisis y un expediente, obviamente, para poder hacer esa manifestación en ese anexo. ¿Qué tipo de informes o qué tipo de documentos son los que tienes que tener en estos documentos? Evidentemente partimos del tema del contrato, ¿no? Sí, elementos cualitativos y cuantitativos de cada una de las transacciones en donde se delimitan las funciones, los riesgos, los activos, las condiciones económicas del mercado en que se pactan las transacciones intercompañía para que se pueda demostrar correctamente cómo se determinó el rango de valores de mercado que permita demostrar si un margen o un precio o monto de una contraprestación está o no a valores de mercado. Prácticamente sería abrir o generar tu expediente de trabajo. Completamente. La autoridad fiscal ahora ya no solo tiene los elementos numéricos. Este anexo 9 quiero hacer un énfasis aquí porque lo que se sube al portal del SAT dice, tengo la transacción con cada parte relacionada, entonces indica el precio, monto, margen de la transacción y el rango de valores de mercado. O sea, la autoridad, perdón que utilice esta expresión, amigos, ya tiene peladito y en la boca qué es cuánto ganaste y si estás o no en rango. O sea, numéricamente.
Ya de ahí va a ver el concepto de la transacción y con base al monto que tienes va a identificar si le es sustancial hacer sus ejercicios en sus actividades de sus facultades, de fiscalización, sí o no. O sea, ya lo tiene todo procesado. Eso es lo que quiero transmitir. Cada vez le estamos dando más información a la autoridad. Y es obligatorio. Claro. Y es obligatorio. Sí, realmente encontramos que desde la generación del famoso comprobante fiscal digital por Internet se evolucionó y se dio un escenario completamente diferente. Y ahora con todo este tipo de información que se suministra también, y como dices tú, es obligatorio, no es opcional. No es opcional. Entonces, sí, realmente estamos cada vez generando una necesidad de estar dando cumplimiento a una cultura en materia tributaria sumamente más efectiva, ¿no? Y eficaz por parte de las autoridades, ¿eh? O sea, van a fiscalizarte tu transacción entre partes relacionadas, la que le importa por monto, la que le importa por concepto, asistencia técnica, regalías, con la parte relacionada que ellos consideren relevante. Y sobre todo yo creo que esas son las más, que tienen más oportunidad de revisar la autoridad, ¿no? El tema de los servicios. Sí, ¿por qué? Porque ellos presumen que puede carecer de sustancia la transacción. Y como bien decía Sergio en otra de las pláticas, no solamente con el hecho de tener el comprobante fiscal es suficiente. Claro. ¿Sí? Falta otro poquito. La esencia. La esencia. Muy bien, estimado Germán. ¿Algún comentario, algo que le quieras compartir aquí en nuestra audiencia? Ya estamos casi por finalizar nuestro programa del día de hoy. ¿Alguna recomendación? La recomendación siempre va a ser que tratemos de hacer estos análisis con antelación en pro del contribuyente para ver qué áreas de oportunidad y de beneficio pueda tener en cuanto a la correcta tributación, obviamente. Realmente muy importante, Germán, de verdad. Insistimos, es un aspecto que poco a poco está generando más relevancia y que sí es necesario que como contribuyentes demos esa atención para evitar venir a dar alguna atención directa con la autoridad. Estimado Checo. Pues bien, agradecerles a todos ustedes la atención y pues poder despedirnos de ustedes invitándoles a nuestros nuevos programas. Hasta luego. Gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.